En el vídeo anterior vimos las propiedades que se dan para este límite. Cuando x tiende a de 1 partido por x menos a la n elevado a la n. Se dan 3. 1 si n es par, pertenece a los números enteros. Y bueno, de este límite es positivo, porque no importa lo que quede aquí en el paréntesis, tal como se vio en esos ejercicios, elevado a una potencia par, el resultado siempre sale positivo. Y 1 positivo partido entre algo positivo, el resultado es positivo. Propiedad 2, si n es par, si n pertenece a los enteros y es impar, ocurre que si se acerca por la derecha, va a quedar algo positivo aquí. Entonces sale el límite infinito pero positivo. Si se acerca por la izquierda, que es el caso de la tercera propiedad, aquí lo que queda aquí es negativo. Elevado a una potencia impar, bueno, pues el resultado es negativo. Límite infinito negativo. Quedamos en este punto de estas propiedades que se dan aquí al asociar una función que tiene como límite infinito y otra función que tiene como límite un número L o M conocido. Bien, L en este caso que movemos, el cual es la letra que hemos venido utilizando. Sin mucho largo vamos a ver esas propiedades, no sé cuántas son ellas, no muchas. Vamos a verla en el orden, tiene un orden, bueno, como es aritmética no importa cómo la recordemos, pero vamos a empezar por suma, resta, bueno, multiplicación y división. Son las operaciones que se hacen con un límite que tiende un límite infinito ligado con una función que es una constante o un límite L. Una constante no, sino que su límite no es infinito, es obtenible, se puede expresar al momento de escribirse. Bien, llamémosle así. No, nadie va a estar escribiendo operaciones con límites infinitos y ya. Por el tiempo. Vamos a ver. Supongamos estas dos mismas funciones que el límite cuando x está suponer, por ejemplo, que el límite de cuando x tiende a de una función f de x va a ser igual a infinito, y que por otro lado límite cuando x tiende a de g de x es igual a un L conocido. Con eso vamos a hacer combinación. Por ejemplo, la primera de ellas, y creo que está derecho. La primera de ellas podría ser, no sé, la suma. Vamos aquí con la suma. Límite cuando x tiende a de la función de esto, de g de x más, sabe que ese límite se va a distribuir, ok, se hace distributiva aquí, lo han visto en la propiedad de los límites anteriormente, con f de x, ok, por acuerdo con estos dos casos, vemos que f de x aquí es infinito y g de x es un L conocido o obtenible, y un número infinito más un número sigue siendo infinito, entonces la respuesta de esto es infinito. Vamos a de una vez, si fuese resta, la resta es lo mismo, no hay que escribirlo. Por ejemplo, límite, ya que estamos aquí, de x tendiendo a, pero en este caso para que sea más cómodo, puedo escribir f de g menos g de x, ese límite va a ser igual a infinito. Infinito menos un número sigue siendo infinito. Vamos a ir con la propiedad 3. En este caso, vemos la suma y resta con el producto. Y va a ser producto aquí, ojo, si L es mayor que 0.
Si L es mayor que 0, entonces el límite cuando x tiende a de esta función en el producto de g de x o g de x por aquí f de x, bueno, pues infinito. Si es con la división, pues con la división ocurre lo mismo. Para acá, digamos, la división lo mismo. Si es g de x dividido entre f de x, va a ocurrir que va a ser un L dividido entre infinito, pues igual a 0. Es igual a 0. Un número pequeño dividido entre un número muy grande es infinito. Es 0. No va a quedar nada repartiendo. Imaginemos que, por ejemplo, un bizcocho de 1 libra, para dividirlo entre 2 millones de gente o de personas, no van a alcanzar a nada, es decir, es 0. Lo expliqué, pues, no sé, hace en el video, creo que 2 o 1 de esta lista de reproducción, en la introducción a este curso. Otra propiedad, bueno, cuando se multiplica y se divide. Si fuese lo contrario, por ejemplo, de división, voy a escribir aquí lo contrario a esto, y f estuviese arriba, f de x dividido entre g de x, entonces eso sería positivo infinito. Esta es la 3, vamos con la 4. Y aseguremos de que aquí L sea menor que 0. Bien, con eso ahí ocurriría que el límite cuando x tiende a de f de x por un número cualquiera que vendría siendo el límite L, que lo representa aquí la función g de x, va a ser igual a menos infinito. ¿Por qué menos infinito? Bueno, porque es L, que g de x es negativo. Cualquier número que aquí, por ejemplo, este número que es infinito, bueno, pues va a quedar negativo. Más por menos, ley de signo. Eso es si ese límite de f de x es positivo. Si fuese negativo, pues entonces es menos por menos queda más. En el caso de la división, bueno, pues la división sería la propiedad quinta, ¿no? 5. Aquí sería la 6, 7, ¿no? Se vieron 2 o 3. Vamos a ponerle 5 a este. Bien, pues si fuera división. Si fuera división y se da este caso, no importa, por ejemplo, g de x sobre f de x es igual a 0. No importa que sea negativo o positivo, siempre va a dar 0. Por lo que aquí no importa el signo. El 0 no tiene signo. Entonces continuamos. Si g de x estuviese debajo, entonces fuera f de x sobre el límite de f de x sobre g de x. ¿Cómo sería ese límite? Bueno, pues negativo, o ya lo he puesto aquí, negativo. Vamos a tratar de hacer ese infinito. Ese infinito es negativo, porque va a ser un número muy grande dividido entre un número que puede ser 1, ese límite. Y como ese límite aquí, vamos a ver si es menor que 0, bueno, pues entonces es un número positivo dividido entre algo negativo que me da negativo. Por ese motivo de razón, el límite es pues negativo. Entonces vimos esta propiedad. Repasamos el número 1, suponiendo
o entrando por acuerdo que el límite de x el límite de la función f de x es igual a infinito cuando x tiende a, y a su vez, análogamente, el límite de cuando x tiende a de g de x un número conocido L, número cualquiera L. Se dan esta propiedad. Si multiplicamos f de x, si la sumamos g de x con f de x, el límite sigue siendo infinito. Si la restamos, pues igual sigue siendo infinito. Si la multiplicamos, pero SL es mayor que 0, pues el límite sigue siendo infinito. Si dividimos SL, g de x, que es L, entre f de x, que es infinito, pues es 0. Y pusimos un ejemplo de un pastel para 2 millones de personas. Si dividimos en este caso, que fuese el límite infinito, es decir, f de x entre g de x, pues el límite es infinito. Positivo. En este caso, cuando L o límite o g de x es menor que 0, que en este caso es negativo, bueno, pues el producto es negativo, y la división, si g de x, es decir, la constante o el número L conocido, está arriba, pues es L por la misma razón. Y si f de x estuviese arriba y f de x estuviese debajo, que es la constante, arriba es el infinito, pues entonces, como es menor que 0, termina siendo negativo. Son propiedades que se dan. Análogamente, estas propiedades se pueden ejecutar, como ya dije, si el límite fuese aquí. Si el límite fuese negativo o infinito, bueno, pues esto fuese igual a f de x, bueno, pues aquí lo que se invierte, se cambia. Aquí, como da negativo, daría positivo. Y aquí, como daría positivo, daría negativo. Lo único es que cambia el orden. Al igual que si aquí está tendiendo por la derecha o por la izquierda. Bla, 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 es lo mismo. Digo, es lo mismo, ¿no? Teniendo en cuenta las operaciones. Los signos de dividir, lo que hay que tener en cuenta es esto. Más entre más, que me da más. Bueno, pues más entre menos, que me da menos, y tendremos la ley de los signos, ¿no? Menos, que menos entre más, que me da menos, y menos entre menos, que me da más. O esto sería más por más igual a más, más por menos igual a menos, y bueno, bla bla bla, eso lo saben.